Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo se representan funciones a trozos. Por aquí tenemos la primera función a trozos que vamos a representar. Como vemos, es una función definida en tres trozos y cada uno de estos trozos tenemos únicamente funciones lineales o funciones cuadráticas. No tenemos ningún otro tipo de función. El primer trozo de función es menos 2x menos 3 y esto ocurre siempre que la x sea menor que menos 2. El segundo trozo sería menos x al cuadrado más 5 y esto es lo que va a ocurrir siempre que la x esté entre el menos 2 y el 2, incluyendo a estos dos. Y por último 2x menos 4 si x es mayor que 2. Lo que vamos a hacer para representar esta función es ir analizando cada uno de estos trozos, dando valores y representando. Así que lo primero que voy a hacer es pintarme un eje de coordenadas. Por aquí tenemos nuestro eje de coordenadas, así que vamos a empezar haciendo los primeros cálculos. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de esta primera función que tenemos arriba, ese primer trozo de función. Como vemos, tenemos una función lineal, menos 2x menos 3, siempre que la x sea menor que menos 2. Así que como es una función lineal, lo que tenemos que hacernos es una tabla de valores para ir dando valores a la x y calcular la y. ¿Y qué valores tenemos que poner en la x? Pues tenemos que poner los valores que queramos, pero siempre que nos encontremos dentro de las condiciones que nos marque la función. En este caso tenemos que poner valores menores que menos 2. Con una excepción, siempre vamos a poner el valor justo que ponga aquí, teniendo claro cómo hay que pintarlo dependiendo de si pone igual o no. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a la representación. Así que el primer valor que vamos a poner en la x es el de menos 2. Y si ahora calculamos la y, tenemos que meter el menos 2 en el valor de la x. Menos 2 por menos 2 son más 4 y más 4 menos 3, 1. Una vez que hemos puesto el valor de menos 2, tenemos que poner otro valor. Recordad que sea menor que menos 2. Por ejemplo, el menos 4. Si calculamos ahora cuánto vale la y cuando la x vale menos 4, tenemos que sustituir la x por menos 4. Menos 2 por menos 4 nos da más 8. Más 8 menos 3, 5. Y de esta forma ya tendríamos los dos puntos que necesitamos para representar una ecuación lineal, pero en este caso es la representación únicamente del primer trozo de la función. Vamos a ver ahora qué pasa con el segundo trozo. En este caso lo que tenemos es una ecuación cuadrática, una parábola. Os dejaré por aquí el vídeo para que repaséis cómo se representaban las funciones cuadráticas, las parábolas, pero en este caso no es necesario hacer todos los pasos porque únicamente nos interesa la parábola dentro de un intervalo, solamente en los valores que vayan desde el menos 2 hasta el 2. Por lo tanto, también tendremos que hacer una tabla de valores, pero antes os recomiendo calcular siempre el vértice de la parábola para ver si ese vértice está dentro de este intervalo y entonces poder representarlo, ya que haciendo una tabla de valores es muy improbable que demos justamente con el valor del vértice. Recordad que el vértice es un punto que tiene dos coordenadas. Lo primero que podíamos calcular era la coordenada x con esta fórmula. La coordenada x se calculaba dividiendo menos b entre 2 por a. En este caso la a es menos 1 y la b es 0, porque recordad que la b era el número que acompañaba a la x, que en este caso no existe, por lo tanto es 0. Así que 0 es la coordenada x del vértice. Como se trata de la coordenada x, es este el valor que tengo que comprobar si está o no dentro del intervalo. Como este intervalo va desde el menos 2 hasta el 2, el 0 está dentro del intervalo. Por lo tanto, me voy a hacer una tabla de valores en la que va a ser muy importante que aparezca el 0 como uno de los valores de la x. Y además, como os había dicho antes, tenemos que incluir los valores que aparezcan aquí, tanto del principio como del final. Por lo tanto, también va a aparecer el punto menos 2 y el punto 2. Y con estos tres valores yo creo que será suficiente, pero luego lo comprobamos a la hora de dibujar y siempre podemos añadir los puntos que creamos que son necesarios. Vamos a ir sustituyendo los valores de la x en este trozo de función para calcular la y. Si empezamos por el 0, menos 0 al cuadrado es 0, más 5, 5. Seguimos con el menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, con el menos de delante menos 4, más 5, 1. Y por último vamos a hacer lo mismo con el 2. 2 al cuadrado es 4, con el menos de delante menos 4, más 5, 1.
Y de esta forma ya tendríamos calculados también los puntos que creemos que van a ser necesarios para nuestro segundo trozo de función. Así que vamos con el último. Y en este caso, al tratarse también de una ecuación lineal, como en el caso de la primera, he hecho directamente la tabla de valores para ir poniendo valores en la x y calcular la y. Lo primero que tenemos que fijarnos es en el intervalo y ya sabéis que tenemos que poner este número, así que vamos a empezar por el 2. Y cuando la x vale 2, 2 por 2, 4, menos 4, 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es dar otro valor que sea mayor que 2, por ejemplo, el 4. Si sustituimos la x por 4, 2 por 4, 8, menos 4, 4. Y de esta forma ya tenemos puestos aquí todos los puntos necesarios para poder hacer la representación. Tenemos que empezar a dibujar estos puntos. Si empezamos por el primer trozo, el menos 2x menos 3, el primer punto que aparece es el menos 2, 1. Pero cuidado porque ese punto es justo el que corresponde con las condiciones que nos ponen aquí. Como os he dicho antes, es muy importante fijarnos si aparece el igual o no aparece. En este caso concreto, el igual no está escrito, por lo tanto, cuando yo vaya a dibujar este punto, lo tengo que dibujar como un punto abierto, porque no está el igual, y eso quiere decir que justo ese punto no pertenece a la función, pero tengo que dibujarlo para saber hacia dónde va la función. De tal forma que vamos a dibujar cuando la x vale menos 2, la y vale 1. El punto estará por aquí. Y lo vamos a dibujar con ese punto abierto como hemos comentado. Y el segundo punto que tenemos que dibujar es el menos 4, 5. Cuando la x vale menos 4, 1, 2, 3, 4, la y vale 5. Una vez que tenemos estos dos puntos hechos, los vamos a unir porque esta función se trata de una recta, una línea recta que con dos puntos únicamente podemos unirlos y dibujar esa línea. Como veis, en este caso ya tenemos la línea hecha, esta recta que corresponde con el primer trozo de función. Como veis, únicamente he alargado la recta hacia la parte de arriba. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues tenemos que fijarnos en las condiciones que nos da la propia función. Me dice que este trozo de función solo va a existir cuando la x sea menor que menos 2. Si el menos 2 está aquí, me está diciendo que esta función solo va a existir a la izquierda. Si yo alargo esto hacia abajo, me estoy metiendo en la derecha del menos 2. Y eso no puede ser. Así que para saber hacia dónde hay que alargar la función, tenemos que fijarnos en las condiciones y en el eje x. Como me dice que tiene que ser menor que menos 2, solo lo voy a poder alargar hacia el lado que sea menor que menos 2. Continuamos ahora con el segundo trozo, que en este caso es una parábola. Así que lo primero que vamos a hacer es dibujar su vértice que lo habíamos calculado, y era el 0, 5. Una vez que tenemos pintado nuestro vértice, vamos a ir con los otros dos puntos que justo corresponden con los dos números que aparecen aquí, pero en este caso sí que tenemos dibujados los iguales, lo que quiere decir que estos puntos sí que pertenecen a la función, por lo tanto los tengo que pintar con puntos cerrados. Empezamos por el primero, cuando la x vale menos 2, la y vale 1. Como vemos, coincide con el punto que habíamos pintado anteriormente, así que solo por este motivo puedo rellenar este punto y ponerlo como un punto cerrado, porque este punto y este punto coinciden. Si me hubiera salido un punto distinto, este se quedaría abierto tal y como estaba y el otro me hubiera aparecido donde correspondiera con su punto cerrado, ¿vale? Así que únicamente lo hemos rellenado porque coincide con este punto que sí que tiene el igual. Vamos con el otro punto que me dice que es el 2, 1. Cuando la x vale 2, la y vale 1. Como vemos, son dos puntos simétricos porque se trata de una parábola. Esta parábola tenemos que unir los puntos para formarla, pero no la podemos alargar porque en este caso la parábola está encerrada entre el menos 2 y el 2. No la podemos alargar por ninguno de los lados. Como vemos, nos ha quedado una parábola hacia abajo, una parábola triste, como las denomino yo para recordar cuando son tristes y cuando son contentas, y vemos que tiene todo el sentido del mundo porque nuestra parábola tiene una A negativa, y eso es lo que tenía que ocurrir siempre que tuviéramos A's negativas, que la parábola tiene que ser hacia abajo. Así que por último nos queda el último trozo de función, que también es una función lineal, y además tenemos este punto sin el igual, así que tenemos que pintarlo con un punto abierto. Y me dice que cuando la x vale 2, la y vale 0. Así que ese sería el punto.
punto. Además, recordad que este punto no podría estar rellenado, porque entonces tendríamos que para una x de 2, esta función tendría dos valores de y, tanto el 0 como el 1, y eso sabemos que es imposible, porque si ocurre eso no tendríamos una función. Para que algo que yo dibuje sea una función, tiene que cumplir siempre la condición de que para una x solo puede haber un único valor de y. Así que no puede haber ninguna x en toda la gráfica que tenga más de un valor del eje y. Dibujado este punto, vamos con el siguiente, que era el 4, 4. Así que una vez que tenemos los dos puntos, vamos a dibujar la función y recordad que en este caso sí que la podemos alargar, pero solo hacia arriba, porque volvemos a tener una función que tiene que ser mayor que 2. Y lo único que tenemos mayor que 2 es todo lo que ocurra a la derecha. Y como vemos, la función a la derecha va hacia arriba. Así que así nos quedaría la representación de esta función a trozos. Por aquí tenemos otro ejemplo de una función a trozos que también tenemos que representar. Como vemos en este caso, en el primer trozo tenemos una función lineal, en el segundo también tenemos una función lineal y en el tercero también tenemos una función lineal, pero como vemos no hay x y eso a veces nos causa un poquito de confusión, pero ya veremos que además es la más fácil de representar. Vamos a empezar como antes, poco a poco, con la primera, 2x más 3, haciendo su tabla de valores. Y al igual que hemos hecho antes, vamos a empezar siempre por el punto que nos ponga aquí. En este caso, x igual a 1. Si calculamos la coordenada y, 2 por 1, 2, más 3, 5. Y ahora tenemos que dar otro punto que cumpla esta condición, es decir, que la x sea menor que 1. Si por ejemplo damos el valor de 0, x igual a 0, que siempre suele ser el más sencillo a la hora de hacer cálculos, 2 por 0, 0, más 3, 3. De esta forma ya tenemos los dos puntos para representar esa función, recordando que en este caso el primer punto va a ir con un punto abierto porque no tenemos el igual. Así que esta vez lo vamos a hacer de otra forma diferente, el orden va a ser un poco distinto para que elijáis el método que más os guste. Como ya tenemos este primer trozo de función, vamos a representarlo. El primer punto, como hemos dicho, es el 1, 5, recordando que no hay igual y por lo tanto este punto hay que pintarlo con un punto abierto. Cuando la x vale 1, la y vale 5. Y el segundo punto es el 0, 3. Cuando la x vale 0, la y vale 3. Y ahora podemos unir estos dos puntos, ya que se trata de una línea recta, teniendo en cuenta que solo lo podemos unir, en este caso, hacia la izquierda, porque esta función solo existe cuando la x es más pequeña que 1. Y de esta forma ya tenemos representado el primer trozo de función. Vamos a ver ahora qué pasa con el segundo trozo y hacer su tabla de valores. La segunda parte es menos 3x más 7, así que si nos ponemos por aquí la tabla de valores, el primer valor que tendremos que dar es el 1 y además también tendremos que dar el valor de 2. Así que vamos a ir poniendo por aquí estas x y además en este caso sí que tenemos iguales, por lo tanto estos puntos van a ir con puntos cerrados, sí que pertenecen a este trozo de función. Si sustituimos la x por 1, menos 3 por 1 es menos 3 más 7 nos da 4. Y el otro punto, el 2, si sustituimos, menos 3 por 2 es menos 6 y menos 6 más 7 es 1. De esta forma ya tenemos dos puntos y como se trata de una función lineal, no necesitamos más puntos y estos sí que van con puntos cerrados. Así que vamos a representar, cuando la x vale 1, la y vale 4, 1, 2, 3 y 4, que es justo este punto de aquí. Así que como veis no coincide con el punto que habíamos puesto en el trozo anterior para la x igual a 1, así que simplemente se deja ahí. El punto que realmente pertenece a la función es el 1, 4, pero este tiende hasta ese punto de ahí. Y el siguiente punto que tenemos que representar es el 2, 1. Cuando la x vale 2, la y vale 1, así que aproximadamente estaremos por ahí. Ahora solo nos falta unir estos dos puntos sin poder alargarlo por ninguno de los lados, porque en este caso tenemos la x encerrada entre el 1 y el 2. Así que ahora lo único que nos falta, una vez que tenemos representados el primer y el segundo trozo, es representar el tercero.
que como vemos es menos 3. ¿Y esto qué significa? Bueno, recordad que f de x es lo mismo que y, así que lo que me está diciendo esta función es que cuando la x es mayor que 2, la y siempre vale menos 3. Si mi y siempre vale menos 3, lo que ocurre es que voy a tener una línea recta, así, de forma horizontal, en y igual a menos 3. Pero cuidado, porque eso solo ocurre cuando la x es mayor que 2. Es decir, a partir de aquí y con un punto abierto, porque justo en el menos 2 no ocurre eso. De tal forma que así quedaría dibujada esta función a trozos. Esta primera parte de la función corresponde con 2x más 3, esta segunda parte de la función corresponde con menos 3x más 7 y esta última parte corresponde con la f de x igual a menos 3. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.